Buenos días, alumnos. Esta vez vamos a hablar de un tema que es muy importante para toda la vida del carpintero. Cómo comprar madera. Hay que saber comprar madera en primera parte, y en segunda parte tenemos que saber cómo organizar el corte de la madera. Cómo organizar el corte de la madera, eso ya vamos a ver por qué. Porque la madera no es un material homogéneo. La madera tiene muchas variedades de tono, de figura, etc. Y en base a eso cambian las cosas. Primero vamos a ver lo de comprar madera. La madera se sigue midiendo en pie cuadrado. Es decir, en realidad se mide en un método mixto que es pie por pulgada por metro de espesor, por metro de longitud, pulgada por metro de longitud. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que tener una idea de eso, porque normalmente uno va y confía en la maderera que le dice te separa la madera, son tantos pies. Lo más importante es que uno aprenda exactamente cómo se mide y lo verifique. No es necesario todas las vueltas, pero si uno va a comprar una maderera nueva, verifica y se fija, el de la maderera va a saber que vos sabés medir, ¿no es cierto? Entonces tendrá cuidado, porque si no, te van a decir son 40 pies y son 36 pies y vos estás pagando una soberana diferencia, cuando ahora hay maderas de 200, 300, 400 pesos el pie, y un pie de diferencia es mucha diferencia. Entonces es importante que uno sepa medir, además de saberlo, lo verifique, eche un vistazo a toda la madera. Primero estamos hablando de medir. En realidad yo les voy a pasar una tabla que dice por pulgada, una tabla que se las voy a pasar impresa. No hace falta que lo... Bueno, ahí está. Esa tabla tiene una entrada de pulgadas de ancho, pulgadas de espesor, ¿no es cierto? Y te va dando cuánto da esa superficie por metro lineal de madera. Entonces, esa tabla se la podés hacer vos, porque esa tabla, lo único que uno necesita, digamos, tener de base y memorizar, que incluso lo podés llevar precargado en el celular, es que una pulgada por una pulgada, es decir, un cuadradito de una pulgada por una pulgada, una varilla, un listón cuadrado, en un metro de espesor tiene 0,273. Ese es el coeficiente con que es necesario para sacar cualquier dimensión. Porque si estás hablando de una tabla que tiene 8 pulgadas, por ejemplo, esto, ¿no es cierto?, tiene 2 pulgadas por 6 pulgadas. Y uno saca el coeficiente sabiendo cuánto mide un cuadrado de una pulgada. Esto uno multiplica por 6 y por 2 y ya vas a ver cuántos pies hay en el conjunto. Pero si no quieren hacer siempre ese cálculo, llevarán una tabla donde dice cuánto tiene la de 2 pulgadas, la de 1,5, la de media, la de 1/4. El uso de esta tabla es muy importante, pero lo más importante es que ustedes memoricen ese coeficiente de 0,273 y algunas medidas básicas como el 1/6, 1/4, porque te permite dar una idea rápida de cuánto tiene un tablón, ¿no es cierto?, para tener una idea de cuánto uno va a gastar, cuánta madera va a llevar, etc. No es fácil visualizar en principio el tamaño de la madera. Uno tiene que educarse para eso. Entonces va a ver que, por ejemplo, esto es un pie de ancho, esto 30 centímetros, son 12 pulgadas de un pie. Entonces cuando le hablan de pie
el precio por pie es 30 por 30. Esto tiene 30 por 50. Esta madera mide un pie de ancho. Un pie son 12 pulgadas. Entonces, si queremos visualizar cuánto es un pie, es este tamaño. No es gran cantidad de madera y es costosa. Por eso le digo que es importante que aprecien y midan con cuidado. Y lo mismo, todo eso les sirve para sacar los presupuestos. Tienen que errarle en unos pies más, unos pies menos. Es mucho errarle. Esta madera tiene 12 por 1 pulgada de espesor y 50 centímetros de largo. Si vamos a la tabla que yo les refiero, el 1 pulgada por 12 tiene 3,28 pies por metro lineal. Entonces, si acá tenemos medio metro lineal, quiere decir que tenemos un pie con 64. Es decir, diríamos que si esto sale 200 pesos el pie, estaríamos en los 330, 350 pesos de costo. Eso es muy importante. También tenemos que ver otras cosas para comprar la madera. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque si está haciendo un mueble importante y es en madera maciza, es bastante complicado comprar la madera. Porque hay árboles que difieren muchísimo de una tabla a otra, la textura, el tono, etc. Entonces, la madera no viene bien clasificada. La tiran todo arriba del camión. Generalmente, los tablones grandes sí suelen cargarse y ser, digamos, 8 tablones, 10 tablones de un mismo árbol. Pero si ustedes compran, como uno hace al principio, despuntes, recortes, digamos, todo lo que mide menos de 1,80 se considera despunte, que no sirve para hacer carpintería. Eso se cuesta más barato, pero es mezclado de todo lo que agarren. En algunas maderas hay cierta homogeneidad, por eso son más costosas. La mara boliviana, por ejemplo, tiene un tono bastante parejo aún de un árbol a otro, aunque puede, a la hora de ilustrar, van a encontrar diferencias, pero por ejemplo, la cancharana puede tener un rojo recontra oscuro, un rojo súper clarito, ser media rosada. Tiene muchas variedades de tono y si usted los mezcla en un mueble, se ven bastante desastrosos. De todos modos, se puede trabajar, ¿no es cierto?, cazando las vetas, buscando los tonos, pero son cosas que, primero, tiene que hacerlas con buen gusto. En segundo lugar, tiene que hablarlo con el cliente, porque hay cosas que a uno le pueden parecer muy hermosas y después el cliente no, yo quiero todo parejo, ese tono es demasiado claro, el esto, el otro. Esas cosas son bastante complicadas. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una madera que se llama laurel negro. El laurel negro viene desde un color casi amarillito, verdoso, claro, hasta un negro, recontranegro, que suele tener algunas vetas. Si usted lo va a trabajar al laurel negro, tiene que saber el cliente de que estas diferencias de tono van a aparecer. De todos modos, está en el criterio del carpintero cazar las vetas, llevar, por ejemplo, acá está clara y esta clara, enmarcando el lateral. Tiene que jugar con las vetas para que sea más o menos atractivo. Eso es bastante importante. Y lo más importante es lo mismo que le he dicho recién. Háblenlo con el cliente. Mire, con esta madera pasa esto, pasa el otro, lo que sea, porque si no se va a llevar dolor de cabeza. Me consta haber tenido que cambiar puertas de muebles en aparadores o muebles de cocina y en muebles importantes. Acá tenemos una hermosa puerta que la cambiamos porque algo no le gusta al cliente, bueno, el tono. En este caso no es de tono, sino que cambiaron de criterio del diseño, pero no fue un error en sí. Otra forma que tienen para medir la madera es el metro cuadrado, que lo utilizan en barrios aserraderos. ¿Qué quiere decir eso? Un metro cuadrado
¿no es cierto?, de una madera por 1 pulgada de espesor, mide, ese coeficiente también está en las tablas, 10,764. Eso es lo que mide. Pero en muchísimos lugares le miden todo al bulto y dicen por 11, que entran 11 pies en 1 metro cuadrado. Eso sirve, a usted le sirve para tener una idea global, pero a la hora de pagar hay una diferencia en eso. Tomemos este caso, por ejemplo. El medir por metro cuadrado sirve mucho para presupuestar algo a grosso modo, porque, por ejemplo, tiene un mueble, los laterales macizos, el frente son puertas de este tipo, entonces usted lo toma todo como superficie de metros cuadrados por pulgada de espesor, porque acá este tablero tiene los mismos 18 o 20 que tienen los laterales, porque el tablero va al ras de acá y al ras de atrás. El tablero se puede hacer de 15, se puede hacer más delgado, pero eso, ¿no es cierto?, es más mano de obra, así que en realidad podemos considerar que todo este paño se mide por metros cuadrados. Usted mide, esto tiene 83 por 44, le da 0,365 metros cuadrados. Si lo multiplica por 11, que es el grosso modo de cualquier aserradero, le va a dar 4 pies con 10. Pero si lo multiplica por el coeficiente real de 10,764 a 3,92, ¿no es cierto?, quiere decir que hay una diferencia a favor del que le cobra 11 pies, y esa diferencia se va acumulando si son muchos metros cuadrados, ¿entiende? Ahora, en el caso de trabajos que son machimbre o algo así, y si se mide por metro cuadrado para sacar los pies, en ese caso hay que sumar más madera, porque haciendo los ensambles, las lengüetas, va perdiendo madera. Entonces 1 metro cuadrado de machimbre no es exactamente 1 metro cuadrado de madera. Si ya es de 1 pulgada, es más de 1 metro cuadrado, porque se van sobreponiendo y hay que maquinarlos. Ese es otro detalle. El trabajo, si usted tiene una sin fin o una circular potente que pueda desdoblar, muchas veces le conviene desdoblar la madera. ¿Por qué? Porque le rinde más. La pulgada en sí, 1 pulgada es algo grueso, 2,54, 2,5 centímetros. Normalmente ni los bastidores de las puertas de los muebles ni los tableros laterales tienen este espesor. Lo que viene en placas, por ejemplo, tiene 18 milímetros. Y es 18 milímetros más o menos lo que usted le da para trabajar. Bueno, cuando son piezas grandes, tipo un larguero de cama o algo así, como hay que enderezar o la tapa una mesa, así, tiene que comprar la madera grande y enderezarla hasta llevarla al espesor necesario. Pero cuando hace cosas más pequeñas, a lo mejor de 2 pulgadas puede sacar 3 tableros de 1,5 centímetros, o puede sacar 2 tableros de 18 y todavía quedarle, ¿no es cierto?, un tablero de unos 8 o 10 milímetros que sirve para, por ejemplo, para hacer el bastidor. ¿Dónde está la otra puertita? Para hacer un bastidor de una tapa chica, etc. Los tableros finos también sirven para muchas cosas. Eso depende, porque usted me va a decir, sí, tengo esta madera, pero he gastado más mano de obra, y eso depende del tiempo que uno tenga en el taller. Pero siempre es muy conveniente hacer rendir la madera. En un espesor de 2 pulgadas, usted saca todos los bastidores para una vitrina, una puerta, qué sé yo, sobre este espesor, y acá le da el espesor que necesita. Entonces le conviene comprar 2 pulgadas y no estar sacando de 1 pulgada y cepillándolo a 18 milímetros, que va a ir perdiendo mucha madera. Eso es un detalle.